Hola, ¿qué tal? Este podcast se llama De los misterios a las aulas, el nacimiento de la educación medieval. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de la cultura medieval explicada hoy. Soy Frida y me da mucho gusto que estés aquí. Seguro, cuando piensas en la Edad Media, te imaginas castillos, caballeros, batallas o reyes. Pero ¿te has puesto a pensar en dónde nació lo que hoy conocemos como escuela o universidad? Mucha gente cree en realidad que en esta época nadie estudiaba, que todo era ignorancia y obscuridad, pero la realidad es muy distinta. De hecho, ahí, en medio de esos siglos, es donde nacieron las bases de la educación que tenemos hoy. El tema de hoy es educación y universidades medievales. Vamos a viajar al pasado para entender cómo aprendían, qué aprendían, quiénes podían estudiar y lo más importante, cómo todo eso sigue marcado lo que vivimos ahora mismo en nuestras escuelas. Como parte 1, revisaremos el saber encerrado, los inicios. Según lo que revisé en la información que tengo aquí, al principio de la Edad Media, digamos en los primeros siglos, la situación era muy distinta a la nuestra. Como explica el video, tras la caída del Imperio Romano, casi todo el conocimiento que existía estaba a punto de perderse. ¿Y quién lo salvó? La Iglesia y los monasterios. En ese entonces, la educación no era para todos, ni mucho menos. La inmensa mayoría de la gente, los campesinos, los artesanos, no sabían leer ni escribir. El saber era algo muy exclusivo y estaba guardado detrás de los muros de los monasterios. Ahí vivían los monjes y ellos tenían una tarea fundamental: copiar a mano los libros antiguos de griegos, romanos y también los textos sagrados. Gracias a ellos hoy tenemos esa información, porque si no hubiera sido por su trabajo se hubiera perdido para siempre. Pero aquí hay algo clave que no dice la presentación. Todo el saber estaba controlado por la religión, lo que enseñaba, cómo se enseñaba y para qué se enseñaba. Siempre tenían que estar de acuerdo con la fe. La Iglesia era dueña absoluta del conocimiento. La educación tenía un fin muy claro: formar personas para servir a Dios y a la sociedad, bajo las reglas religiosas. No se trataba de aprender por aprender, ni de cuestionar nada. Se trataba de preservar la verdad que ya se tenía. Y aquí hago mi primera conexión con la actualidad. ¿Les ha pasado que a veces sentimos que los que nos enseñan en la escuela o la forma en que nos enseñan siguen ciertas reglas que no podemos cambiar? Pues tiene su origen aquí. Antes la verdad venía de Dios y la Iglesia. Hoy la verdad viene de los libros oficiales o de las que establecen los planes de estudio. Aunque cambió el contenido, la idea de aquí: hay un saber oficial que debemos aprender, viene de este tiempo. Pasamos a la parte 2, que es el gran cambio donde nacen las universidades. Pasaron los años, llegaron más o menos al siglo XI y XII. Pasó algo increíble que cambió todo. Nacieron las primeras universidades. Como consulté en mis fuentes, las ciudades como Bolonia en Italia, París en Francia u Oxford en Inglaterra se convirtieron en centros donde llegaban los estudiantes de todas partes. Fue una gran revolución esto. Pero ¿saben qué curiosidad? Al principio, las universidades no eran edificios, ni campus, ni nada de eso. Eran simplemente grupos de maestros y estudiantes que se reunían, se organizaban como gremios, igual que los herreros o los zapateros de ese tiempo, para protegerse y enseñar. De hecho, la palabra universidad viene de universitas, que significa colectividad o asociación. ¿Y qué estudiaban ahí? Aquí la pregunta. Pues según lo que nos cuentan, el plan de estudio se dividía en dos partes.
Primero estudiaban las artes liberales, gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía. Una vez que pasaban eso, podían ir a las carreras mayores, que eran teología, derecho o medicina. Todo se enseñaba en latín, que era el idioma de los sabios, y todo se basaba en leer y comentar a los autores antiguos y a la Biblia. Lo más interesante es que aunque nacieron bajo el ala de la iglesia, poco a poco se convirtieron en lugares donde empezaron a debatir, a cuestionar y a pensar un poquito más libre. Ahí estudiaron personajes famosos como Santo Tomás de Aquino. Y miren qué parecido que hoy nosotros también tenemos niveles de estudio, carreras, títulos, exámenes. Todo eso lo inventaron ellos. Y también tenemos ese dilema. ¿Las universidades es solo para aprender un oficio o es para pensar libremente? Esa discusión empezó hace 800 años. ¿Cómo era ser estudiante en ese entonces? Para que se den una idea completa, quiero comentarles cómo era la vida de un alumno medieval. Según la información que consulté, los estudiantes empezaban muy jóvenes. A los 13 o 14 años viajaban solos, desde sus pueblos, a veces cruzando países, solo para ir a estudiar. Imagínense eso, sin internet, sin celular, sin transporte seguro. Era una aventura peligrosa. No todo era estudio serio, claro. También se dice que hacían fiestas, que a veces peleaban con la gente del pueblo y que tenían muchas ganas de aprender. Pero ojo, la educación seguía siendo un privilegio. Solo podían estudiar los que tenían dinero o los que la iglesia becaba para ser sacerdotes. Las mujeres, por ejemplo, casi no tenían acceso, salvo en casos muy especiales en conventos. Esto nos hace ver una diferencia enorme con hoy. Nosotros tenemos derecho a la educación, es obligatoria y gratuita en muchos niveles, pero también nos deja una reflexión. En la Edad Media estudiar era un lujo y un honor. A veces hoy, que lo tenemos al alcance de todos, no le damos el valor que realmente merece y que costó tantos siglos construir. Y bueno, para terminar de contarles todo esto, voy a dar mi opinión personal. Pues para mí es totalmente falso eso que dicen de que la Edad Media fue una época de oscuridad en cuanto al saber. Al contrario, yo creo que fue una etapa fundamental. Porque si no hubiera sido por los monjes y por la iglesia que guardaron todos esos libros y todo ese conocimiento, hoy en día no tendríamos nada de lo que aprendemos. Se hubiera perdido todo. Me parece muy valioso el esfuerzo que hicieron por mantener viva la cultura antigua. Pero algo que a mí no me convence mucho y que lo vi clarísimo en la información es que todo estuviera tan controlado por la religión. Yo pienso que el conocimiento debe ser libre y me da la impresión de que en ese tiempo, si algo no encajaba con lo que decía la fe, simplemente no se podía estudiar ni decir. Eso para mí fue un gran freno, porque impidió que la ciencia y de las ideas avanzadas más rápido durante mucho tiempo. Por eso, a mi conclusión es esta, que nosotros les debemos mucho a esa época, porque ahí inventaron la estructura de las escuelas y universidades que usamos hoy, y nos salvaron la memoria histórica. Pero la gran lección que yo me llevo es que la educación solo es realmente buena cuando nos deja pensar libremente, cuando nos deja dudar y cuestionar. Hoy tenemos la ventaja de que la educación es para todos y creo que nuestra responsabilidad es aprovechar esa libertad que ellos no tuvieron para aprender y pensar por nosotros mismos. Y bueno, para terminar, recuerden, pasamos de monjes copiando libros encerrados a jóvenes debatiendo en las primeras universitarias. La educación cambió de estar guardada a expandirse, siempre con la religión como base en esa época. Lo que somos hoy como estudiantes viene directo de ahí, así que la próxima vez
que entren a la universidad o abran un libro, recuerden que eso lleva siglos de historia. Espero que les haya servido esta explicación. Gracias por escucharme.